Mientras el foco alumbra al actor, el guionista en la oscuridad sigue decidiendo la historia. Compañías como Hunyuan, Tencent, Hailuo o Tongji Qianwen quizás te suenen a chino, no solo porque de por sí sean de China, sino porque a diferencia de las compañías americanas de inteligencia artificial, estas crean tecnología avanzadas abiertas para todos que incluso se llegan a posicionar por encima de las de pago. Para comprobarlo estaremos poniéndolo en práctica con 10 casos de uso, en donde estas inteligencias artificiales lideran en cosas como la creación de modelos 3D, generación de audios avanzados, producción de vídeos de calidad o hasta la creación de aplicaciones por agentes. Estos son tan solo algunos de los ejemplos que estaremos haciendo. Además, todo lo estaremos haciendo con inteligencias artificiales que podrás aplicar hoy. Algunas de estas tendrán límites muy grandes, otras incluso serán ilimitadas, pero todas ellas las podrás usar de forma gratuita. ¿Suena bien? Pues comencemos por la primera. Vamos a comenzar hablando de Hunyuan, y es que esta tiene múltiples modelos de inteligencia artificial. Uno de los últimos que ha lanzado es la generación de poder pasar de imágenes a modelos en 3D. Para poder ver esto, saltemos a Hunyuan, siendo esta plataforma de aquí, que al igual que todas las que veremos a lo largo del vídeo, todos los enlaces los vas a tener abajo en la descripción. Y una vez aterrizamos en esta página, realmente no te vas a encontrar el idioma español, ya que te lo encontrarás en el idioma chino original. Pero realmente con el botón derecho podemos clicar en traducir al español y de esta forma lo podremos entender mejor. Una vez sabemos esto, ten en cuenta que desde el apartado izquierdo vamos a poder introducir una descripción del modelo 3D que queremos generar. Aquí simplemente lo tenemos que escribir en este apartado. Desde aquí podremos elegir entre diferentes modelos, aunque por defecto estará al último. Y ten en cuenta que también vas a poder seleccionar el recuento de detalles que quieras que tenga tu modelo 3D, el tipo de geometría e incluso la textura, siendo estas que nos aparecen por aquí prediseñadas. Aunque quizás ya tengas un objeto o imagen que lo quieras convertir al modelo 3D, y esto también se puede hacer. Para ello tendríamos que clicar en este apartado de gráficos 3D y desde aquí podríamos subir la imagen para convertirlo en el modelo 3D. No obstante, ten en cuenta que si tienes un objeto real o por inteligencia artificial genera diferentes perspectivas, hay una opción mejor, ya que si clicamos en varias imágenes, fíjate que desde aquí nos dejan poner diferentes perspectivas del objeto que queramos pasar a un modelo 3D. Y esto realmente marcará una diferencia sobre el resultado final. No obstante, con una sola imagen también funciona muy bien. Por ejemplo, si partimos con una imagen como esta de aquí, como puedes ver tendríamos un tigre con estos colores azulados y como de cerámica, al procesarlo nos podríamos encontrar con un resultado como este de aquí. Pero realmente quiero que te fijes también en todos los detalles, ya que si yo le doy zoom, fíjate también todos los contrastes que tiene con la luz y realmente todas las texturas que nos podemos encontrar de este modelo 3D que podemos generar gratuitamente desde esta herramienta. Aquí ten en cuenta que más allá también de ver la textura original, lo podrías modificar a un modelo en blanco simplemente para poder ver cuál sería su geometría. También podrías verlo en otra textura, como por ejemplo esta otra de aquí, o incluso en esta última, donde podríamos ver más fácilmente todas sus formas. Junto a este ejemplo, ten en cuenta que realmente podríamos ver otros muchos que lo hace perfectamente bien, pero ten en cuenta que sobre el modelo que a ti te guste, tú vas a poder clicar en este apartado de descargar, para así poder tener este modelo en formato .glb en tu dispositivo. Esto que acabamos de ver realmente nos podría ayudar a transformar cualquier imagen a un modelo en 3D que luego podamos incluso utilizar en impresoras 3D. Ahora bien, si también te gustaría aplicar la inteligencia artificial para generar incluso personas que se vean realistas, deberías de conocer a Apo, una plataforma que crea influencers hiperrealistas por inteligencia artificial. Y esto es gracias a una nueva opción llamada Ultra S 4K, que te permite crear imágenes con textura de la piel e iluminación nítida que parece incluso una fotografía profesional. Además, podemos chatear para editar. Por ejemplo, si le digo que quiero que sujete unas gafas o cualquier otro producto que vendas, pues ya lo tendríamos por aquí aplicado. También incluso podríamos animarlo con esta opción de aquí para que tengamos el personaje en movimiento como estás viendo. Y ojo, porque de forma similar a las imágenes también lo podemos hacer en movimiento, cambiando el personaje pero manteniendo el formato original, modificando los objetos que esté sujeta y en definitiva cambiar casi por completo cualquier elemento. Y gracias a que Apo son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción, con la que podrás conseguir un 50% de descuento adicional en sus planes anuales. Y una vez sabemos esto, vayamos con la siguiente herramienta. Vamos a continuar con el caso de las imágenes. Y aquí, uno de los modelos más avanzados que tenemos en la actualidad que podamos iterar de forma ilimitada sería el de Qwen. Siendo esta plataforma de aquí, que te la vas a encontrar entrando en la plataforma de one.video, que también vas a tener abajo en la descripción, y cuando entres tendrías que clicar en esa selección de editar.
Al hacerlo, desde aquí tú vas a poder tanto generar imágenes como incluso editar cualquiera que tú tengas con una precisión total. Vamos a verlo con un ejemplo y para ello voy a estar utilizando una imagen de prueba, como por ejemplo esta de aquí, en donde podemos ver que tenemos una especie de lata de sabor de piña, llamado One. Aquí le estaríamos pidiendo que realmente cambie el fondo en definitiva por una piña abierta, así que ahora lo podría crear, pero antes de hacer esto, ten en cuenta que si tú clicas sobre el apartado de ajustes, vas a tener una opción de generar con créditos. Si esto lo deshabilitas, ya automáticamente todo te va a costar 0 créditos, pero eso sí, vas a tener una pequeña cola de espera. Así que yo le voy a dar a generar y poquito más tarde y al primer intento ya tendríamos esta imagen de aquí que como puedes ver ha hecho perfectamente lo que le hemos pedido. De hecho, si lo comparamos rápidamente con la imagen original, pues podemos ver que la lata es exactamente igual, de hecho mantiene justamente la misma pose, solo que ha cambiado ese fondo que le hemos pedido y además estos efectos que también están en el prompt. Más allá de esto, podemos seguir iterando. Por ejemplo, manteniendo nuevamente adjunta esta imagen, si yo le digo que cambie el nombre de One por Alejavi, al clicar en generar, pues ya podríamos ver nuevamente el cambio perfectamente aplicado, manteniendo exactamente todo por igual, salvo ese cambio de título que es el que le hemos pedido. De igual forma, le podemos pedir cambios más drásticos, como que por ejemplo sobre esta imagen ahora la sujete un surfero y si lo enviamos, pues ya podríamos ver por aquí nuestra lata de One sujetándolo este surfero. Y es que con esto realmente ya no solamente vamos a poder hacer cambios de una forma precisa, sino que a diferencia de modelos como Nano Banana Pro o el de GPT 1.5 por parte de OpenAI, pues aquí con One lo vamos a poder utilizar de forma gratuita y limitada. Antes de continuar, ten en cuenta que en menos de una semana vamos a cerrar las plazas de mi curso intensivo de inteligencia artificial. Desde aquí vas a tener una formación durante 2 meses conmigo por videollamada con un grupo reducido de personas en donde vas a poder dejar solventadas todas tus consultas, ya que realmente es un curso en donde le damos mucha importancia al seguimiento del alumno y de hecho eso es algo que nos dejan saber nuestros alumnos con las reseñas que podrás ver también por la web. Vamos a saltar ahora con el tercer caso, donde estaremos viendo cómo vamos a poder crear imágenes consistentes que luego podamos incluso convertir en vídeos largos. Y para ello podemos irnos a uno de los productos estrellas de la compañía ByteDance, compañía que está detrás de productos tan conocidos como TikTok. Pero en este caso vamos a saltar a otro que también es muy conocido, siendo este el de CapCut. Siendo esta plataforma de aquí conocida realmente por ser un editor de vídeo, pero más allá de eso le han incorporado un montón de modelos de inteligencia artificial, ya que detrás de esa compañía de ByteDance tienen modelos como Dreamina que podemos ver en las primeras posiciones. Así que aquí, más allá de tener funcionalidades de edición de vídeo, si nos vamos a este apartado de Free AI Video Maker, nos vamos a encontrar con una suite completa para generar vídeos por inteligencia artificial. Desde hacer lluvia de ideas, generar avatares por inteligencia artificial, aunque luego te diré otra en donde vas a poder hacerlo de forma ilimitada siendo el mismo modelo que utiliza el de CapCut, y también podemos ver otras opciones muy interesantes como es el hecho de que nosotros podemos volcar todos los materiales que tengamos y que la inteligencia artificial lo edite por nosotros. Pero si hay una función que me impresiona incluso más que sea gratuita es la siguiente, ya que desde aquí tenemos una opción llamada Instant AI Video, por la cual si nosotros le damos un clic, nosotros vamos a poder generar una historia completa de hasta 10 minutos de duración, que eso es algo que vamos a poder modificar desde aquí, para poder generar vídeos desde 1 minuto hasta 10 minutos de una forma totalmente gratuita. Para ello, todo lo primero que tenemos que hacer sería seleccionar alguno de todos estos estilos que ves por aquí, que como puedes ver, hay muchos muy originales que no se utilizan tanto cuando se generan cosas por inteligencia artificial, y por ponerlo a prueba yo voy a estar utilizando este estilo de aquí. Luego voy a seleccionar este ratio para que esté en horizontal, le voy a decir la historia que quiero que cree, como por ejemplo la de que Alejavi decide ir al centro de la Tierra, pero al llegar descubre que todo es artificial y el núcleo no es más que un ordenador cuántico. Una vez tenemos esto, también podremos elegir las voces del narrador, que aquí realmente tenemos un montón, pero yo voy a dejar la que tenemos por defecto. Y desde aquí vamos a seleccionar la duración de 10 minutos. Le damos a crear y ya la inteligencia artificial se encargaría de generar todo por nosotros. Unos 3 minutos más tarde ya lo tendríamos y fíjate cómo tendríamos todas las escenas por aquí, que realmente son muchísimas. Si nos vamos a las primeras, vamos a poder ver que realmente tendríamos un texto que sería lo que estaría diciendo el narrador, que esto lo vamos a poder escuchar dándole al play, y luego también vamos a poder ver todas las imágenes que nos ha generado. En este caso tendríamos este personaje, que como puedes ver tendría gafas, el pelo un poco blanco y un traje como futurista, y además si yo busco las diferentes imágenes en donde aparece este personaje, pues como puedes ver realmente sale con una consistencia total
a lo largo de toda la historia. Y es que con esto realmente podemos automatizar el hecho de generar todas las historias de golpes. Simplemente le tendríamos que decir nuestra idea y la inteligencia artificial de CapCut se va a encargar de generar todas las escenas. No solamente con las imágenes, sino también con las voces narradas. Además, ten en cuenta que de cada imagen, si nosotros clicamos en Replace, vamos a poder siempre modificar la descripción que se ha inventado la inteligencia artificial por nosotros. Nosotros de aquí también podríamos cambiar el estilo, pero lo que me parece aún más interesante sería combinarla con otra inteligencia artificial que sea gratuita y limitada para convertir estas imágenes al formato vídeo. Y para ello vamos a saltar al cuarto caso de uso, en donde estaremos pasando las imágenes a vídeos de forma ilimitada. Esta herramienta que estaremos utilizando a lo largo de este caso de uso, no solamente lo utilizaremos de forma gratuita, sino que además también lo haremos sin hacernos un registro. Para hacer esto posible tenemos que saltar a Be Here, siendo esta herramienta de aquí que nos deja bien claro que podemos crear de forma ilimitada tanto imágenes como vídeos. Y para poder generar nuestro vídeo tendremos que clicar en este apartado de imagen a vídeo, y una vez estamos aquí dentro vamos a poder ver la calidad con diferentes ejemplos que podemos encontrarnos en esta página web. No obstante, nosotros lo vamos a estar utilizando con las imágenes que hemos generado en CapCut, así que para ello me vuelvo al inicio, clico en generar vídeo desde imagen y desde aquí todo lo que tendría que hacer sería arrastrar la imagen que nos hayamos descargado. Para ello desde CapCut voy a seleccionar esta primera imagen, le voy a dar a reemplazar, le doy a la lupa y desde aquí con botón derecho lo voy a poder guardar en mi escritorio. Voy a aprovechar para hacer lo mismo con esta segunda imagen y una vez la tengo ya descargadas, clico en subir imagen, selecciono la primera y ahora en el apartado derecho vamos a poder decirle por un lado qué queremos que pase en el vídeo. Como por ejemplo, la tierra rota. Luego también podríamos añadir de forma opcional movimientos de cámara, podríamos incluso modificar algunos parámetros como el formato de salida y también el modelo que se va a utilizar, que por suerte el modelo de calidad es uno de los gratuitos que podemos utilizar. Así que para ello simplemente tenemos que clicar en generar y ya se empezaría a procesar. Fíjate que mientras lo hace aquí nos dice de nuevo que es gratuito y limitado y no me he hecho el registro. Y apenas unos segundos más tarde ya nos podremos encontrar con este vídeo de aquí que como puedes ver estaría la Tierra rotando tal y como se lo hemos dicho, manteniendo esos efectos que tenía la imagen sin deformar nada. Y sé con esto realmente vamos a poder iterar y darle vida a cualquier imagen sin tener ningún tipo de límite. Además, ten en cuenta que lo podemos hacer incluso sin darle ninguna descripción. Para poder ver esto, antes de nada, me lo voy a descargar y ahora si clico en la papelera voy a poder subir nuevamente otra imagen. Para ello voy a subir la segunda imagen de la escena y fíjate que si yo no escribo nada, tanto en el apartado de prompt como en el movimiento de cámara, yo nuevamente lo voy a poder generar. Fíjate que ya se empezaría por aquí a procesar y unos segundos más tarde nuevamente tendríamos este otro vídeo. También ten en cuenta que aquí podríamos especificar que el personaje levanta la mano, interactúa con la pantalla o lo que necesitemos. Aquí de nuevo yo esto me lo voy a descargar y si volvemos a CapCut, fíjate que si nosotros clicamos aquí arriba en el apartado de editar más, pues ya nos habría cargado por aquí todo el proyecto, ya que realmente por sí CapCut es un editor de vídeo y ahora nosotros todo esto lo vamos a poder modificar por los vídeos que hemos generado. Por ejemplo, esta escena de aquí, en lugar de que sea una imagen estática, yo podría arrastrar aquí lo que sería el vídeo, ajustarlo justamente al tamaño que corresponda y ahora cuando inicie el vídeo pues ya lo tendríamos animado y esto lo podríamos hacer en cada una de las escenas. Y es que con esto realmente vamos a poder crear vídeos largos por inteligencia artificial de forma gratuita, incluso con una duración en automática de hasta 10 minutos de duración. Vamos a pasar ahora con el caso de uso número 5, en donde estaremos viendo otro modelo que nos permite generar vídeos nuevamente gratuitos y limitados pero con una calidad total. Para ello podemos hacerlo nuevamente saltando a la plataforma de One, una herramienta que aparte de hacer ediciones de imágenes por inteligencia artificial, si nosotros nos vamos al inicio, pues nos vamos a encontrar justamente en la barra de abajo un montón de herramientas para generar vídeos. Ten en cuenta que desde aquí podríamos generar incluso vídeos de nosotros mismos, de cualquier personaje como los que ves por aquí. Podríamos jugar con diferentes fotogramas, podríamos añadir incluso un audio, pasar de imágenes a vídeos o incluso generar nuestros propios avatares. Esto es algo de lo que no me voy a parar mucho en este vídeo, ya que por aquí tengo un vídeo completo en donde hablaba de ello en todo detalle, pero lo que sí te quiero comentar es un consejo a la hora de utilizar este modelo, ya que desde aquí, pese a que tengamos un montón de funcionalidades que podemos utilizar gratuitamente, eso sí, recuerda que tendrías que clicar en el apartado ajustes y desmarcar el uso de créditos, realmente aquí suele generarse una cola de espera que puede llegar a tardar incluso horas en el caso que generemos muchos vídeos. Pero para solventar esto podemos saltar a Qwen, siendo esta otra plataforma que también te dejaré un tutorial completo sobre esta herramienta, ya que como puedes ver, al igual que un ChatGPT tenemos muchísimas funcionalidades.
Una de ellas sería la de generar vídeos, pero de forma ilimitada. Para ello tendríamos que clicar en vídeo generado por inteligencia artificial y desde aquí podríamos generar cualquier otro vídeo. Por ejemplo, si yo le digo que me cree por aquí un vídeo con un estilo de cámara rápida en donde aparezca una flor abriéndose, si yo además le especifico que quiero una música de fondo y le doy a enviar, pues ya a diferencia de la anterior herramienta te vas a dar cuenta que va a empezar con la generación al instante. Esta generación suele demorar en torno a 2 minutos a 3 minutos y efectivamente tras ese tiempo tendríamos este vídeo generado por aquí. Y para que lo puedas ver mejor te lo dejo por aquí. Vamos a pasar ahora al caso de uso número 6, en donde estaremos viendo agentes de inteligencia artificial de código abierto, ya que Minimax acaba de sacar un modelo agéntico que llega a superar a los mejores modelos de inteligencia artificial de pago, como los de Gemini, OpenAI o incluso el asiático DeepSeek. Un modelo que no solamente vamos a poder utilizar en sus propios servidores, sino que incluso podríamos instalarlo local. No obstante, la forma más fácil de utilizarlo sería saltando a Minimax, siendo esta plataforma de aquí, pero ten en cuenta que Minimax tiene tanto el apartado de audio, de vídeo e incluso su propio chat. Pero en la descripción te voy a dejar el apartado agéntico que sería justamente el que vamos a estar viendo ahora. Ten en cuenta que al momento de grabar este vídeo su funcionalidad Lightning es totalmente gratuita y limitada. No sé hasta cuánto lo dejarán así, pero actualmente da igual todos los chats que abras con esta gente que no te va a gastar nada de crédito. Para ponerlo a prueba yo le voy a poner este prompt de aquí, en donde le doy como contexto que tengo una academia de curso de inteligencia artificial llamado Academia Artificial y que muchos alumnos buscan cómo monetizar sus conocimientos. Así que aquí le voy a pedir que me ayude a crear un valor añadido realmente basado en datos. Para ello le voy a decir que investigue tanto tendencias como el mercado para que me genere una aplicación, documentos en detalles para lanzarlo, imágenes listas para publicar en redes sociales, otro documento sobre cómo promocionarlo y una presentación para poder mostrárselo a inversores. Y es que esto es una de las principales ventajas de un agente respecto a un chat de inteligencia artificial, ya que realmente le vamos a poder dar diferentes tareas para que él empiece a trabajar en autónomo hasta conseguir el objetivo final. Así que ahora todo lo que tendría que hacer sería clicar en Run y ya esta gente por aquí empezaría a hacer toda la investigación como le hemos pedido. Y poquito más tarde ya nos podríamos encontrar con el resultado final. Y si nos vamos al apartado de archivos, pues nos vamos a encontrar una carpeta de Academia Artificial, desde donde tenemos por un lado lo que sería la aplicación, que de hecho si clico en HTML voy a poder ver por aquí lo que sería una previsualización, en este caso la he llamado como Academia Artificial Connect. Aquí podríamos ver una previsualización de la aplicación, en qué consiste, datos claves a tener en cuenta y demás información que podríamos tener para nuestra plataforma. Como puedes ver realmente tiene un montón de detalle, incluso planes de pago y testimonios ficticios que podrían ser los reales el día de mañana. Junto a esto también me ha creado desde el apartado documentos diferentes archivos, como sería toda la estrategia de este plan de negocio, que aquí tendríamos un montón de detalle, tanto el contenido de la empresa, la estrategia de canales de marketing digital para su difusión, pero sobre todo este apartado más de marketing y de publicidad tendríamos este otro documento que hablaría sobre el plan de lanzamiento en todo lujo de detalle, como puedes ver por aquí. Además de esto también nos ha creado una carpeta de imágenes en donde podríamos ver diferentes imágenes perfectamente creadas con el nombre de marca que yo le he dicho, que sería Academia Artificial con Connect. Aquí incluso más allá de esa tendríamos algunas otras imágenes y también tendría por aquí un apartado de presentación en donde me ha especificado qué tendría que decir en cada una de las diapositivas e incluso si yo le pidiera a la gente que me hiciera la presentación también podría hacerlo por nosotros. Y es que con esto realmente podemos evitar mucho tiempo a la hora de iterar, ya que simplemente le tendríamos que decir cuál es el objetivo final, diferentes tareas que queremos que haga la gente y de forma autónoma una vez termine vamos a tener todos los archivos diferenciados con el objetivo final que le hayamos pedido. Vamos a pasar ahora al caso de uso número 7, en donde estaremos viendo la mejor IA asiática para generar aplicaciones totalmente funcionales. Para ello tendríamos que utilizar uno de los últimos modelos lanzados llamado GLM 4.7. Este modelo, al igual que el anterior, también es de código abierto y sorprende por evaluar con un rendimiento incluso por encima de modelos de pago, como por ejemplo los de Anthropic, e incluso en algunos casos superando tanto a OpenAI como DeepSeek. E incluso en muchas de las pruebas sale ganadora respecto a todos los modelos de inteligencia artificial de la actualidad. Para poder ver de lo que es capaz, saltemos a ChatZ, siendo esta otra plataforma de aquí que a diferencia de la de Minimax, te puedo asegurar que en los próximos meses será gratuita y limitada, ya que esto que vamos a ver ahora no es una promoción, sino que desde que se lanzó en sus propios servidores lo podemos utilizar sin límites. Desde aquí, una de las cosas que más me sorprenden es esta funcionalidad llamado Full Stack, ya que con esto no solamente vamos a poder crear aplicaciones sencillas, sino que realmente va a tener en cuenta todo el backend, es decir, toda la parte detrás que no se ve de una aplicación funcional.
como es el tema de histórico, inteligencia artificial, inicio de sesión, registros y mucho más. Para poder ver esto, yo lo voy a poner a prueba con algo que sea un poco complejo, como por ejemplo este prompt de aquí, en donde le voy a pedir que me cree una plataforma de aprendizaje gamificada llamada Lernavi. Aquí le voy a decir que el usuario va a poner cualquier tipo de contenido que quiera aprender y por inteligencia artificial va a estar desarrollando a medida diferentes juegos para que el usuario pueda aprender cualquier tipo de temática. Todo eso se lo he especificado aquí con diferentes apartados de cómo quiero que sean los diferentes juegos y cómo en definitiva quiero que sea el comportamiento de esta aplicación. Ten en cuenta que este prompt también te lo voy a dejar en un documento. Así que una vez ya tenemos todo este prompt que es bastante complejo y le damos a enviar, pues ya GLM 4.7 se van a poner a empezar a trabajar a este ritmo tan rápido y en unos 8 minutos más tarde y al primer intento tendríamos esta herramienta llamada Convierte tu aprendizaje en una aventura épica y nos dice en esta página que tendríamos tanto mundos temáticos, misiones jugables, cursos interactivos y gamificación. Aquí incluso nos propone diferentes temas que podríamos aprender, pero yo le voy a escribir desde aquí, por ejemplo, programación. Voy a clicar en iniciar aventura y ahora entiendo que no me va a cargar rápido, ya que le he pedido que genere todo por inteligencia artificial bajo demanda. De hecho, por aquí estoy viendo que está cargando y dice que va a generar 8 mundos temáticos para este aprendizaje de programación y unos 15 segundos más tarde efectivamente me lo ha creado desde cero, teniendo por aquí un apartado de código cósmico, el reino de los bits, con su emoticono y animación. También tendríamos el laboratorio de la lógica, el jardín de los datos, archipiélago de API y ciberespiral. Aquí yo, por ejemplo, si clico en alguna, como por ejemplo esta primera de código cósmico, si le doy a explorar mundo, pues nuevamente me va a decir que va a preparar 10 misiones épicas para este bloque de código cósmico y por aquí ya podríamos ver que nos ha creado esas 10 misiones y cada una de estas podemos ver que está formada de diferentes tipos, ya que si me voy a la primera me pone que esto es un cuestionario, sin más. Le voy a dar, por ejemplo, a comenzar misión y ya me empezaría nuevamente a crear ese juego bajo demanda. Y es que con esto ya no estamos hablando de crear aplicaciones sencillas en donde vamos a tener que ir iterando para crear nuevas funcionalidades, sino que realmente con un solo prompt, con este modelo, vamos a poder generar todo el apartado visual y cosas funcionales que hay detrás de esa aplicación real. Vamos a saltar ahora con el caso de uso número 8, siendo este un apartado para generar audios avanzados por inteligencia artificial. Para hacer esto posible, una de las mejores herramientas nuevamente sería la de Minimax, pero en este caso apartado de audio. Siendo este apartado de aquí, desde el cual vamos a poder generar voces por inteligencia artificial, también podríamos incluso generar música. Y desde este apartado también podríamos diseñar voces que queramos crear. Si yo por aquí le digo, por ejemplo, que me genere la voz de un pirata, al dejarle por aquí este texto de previsualización, si le doy a generar, ya la IA me lo va a empezar a procesar, pues ya nos podríamos encontrar con 3 ejemplos de voces, como por ejemplo esta última de aquí. ¡Ah, mis valientes! Hicen la bandera y prepárense para zarpar. Y en el caso de que nos guste, podríamos seleccionarla, confirmarlo y si le damos un nombre y lo guardamos, pues ya lo vamos a poder empezar a utilizar desde aquí. Pero lo que más me sorprende son capacidades premium que tenemos en otras herramientas como InLevel Labs, que son de pago, pero que aquí lo tenemos gratuitamente. Como es el hecho de tener la posibilidad de poder clonar nuestra voz por inteligencia artificial, aquí simplemente tenemos que subir desde aquí un archivo de nuestro audio o incluso grabarlo desde este apartado y al clicar en generar podríamos también utilizar esta voz. Y ojo, porque tanto el apartado de voz como el de la música ya acaban de superar a modelos como los de InLevel Labs que eran de pago, ya que por aquí tendríamos todas estas primeras posiciones para Minimax. Y con esto ya no solamente estamos hablando que Minimax esté dando más funcionalidades premium de forma gratuita, sino que además han llegado incluso a superar a esas compañías de IAs americanas que eran las líderes en este apartado. Vamos a terminar con el penúltimo caso de uso, donde estaremos viendo cómo podemos crear avatares de forma ilimitada. Para hacer esto posible podemos utilizar una herramienta de ByteDance que está creado realmente para que vendedores utilicen estas herramientas para generar contenidos y publicitarlo en sus plataformas de TikTok mediante anuncios de pago, pero realmente cualquier persona puede utilizar estas plataformas para generar contenido de forma gratuita. Para hacer esto tendríamos que clicar en este enlace, simplemente nos podremos registrar con cualquier cuenta personal y desde aquí vamos a tener una suite completa donde vamos a poder no solamente incluso generar vídeos, sino que también podremos hacer cosas que normalmente suelen tener un coste, como es el hecho de poder traducir vídeos cortos por inteligencia artificial o generar avatares hiperrealistas.
Para hacer esto, todo lo que tenemos que hacer sería seleccionar el apartado de avatar con voz superpuesta. Desde aquí vamos a tener un montón de modelos generados por inteligencia artificial, aunque también incluso podríamos generar los avatares con una imagen de una persona que realmente exista. Y si seleccionamos a cualquier persona, como por ejemplo esta chica de aquí, vamos a poder elegir entre diferentes aspectos. Yo me voy a quedar con esta aquí principal, así que voy a clicar en continuar. Y ahora podríamos ponerle desde aquí lo que queremos que diga este avatar. Como por ejemplo esta frase que le acabaría de escribir. Simplemente ahora tendré que clicar en generar y ya me empezaría a crear ese audio por inteligencia artificial. Para poder escucharlo le voy a dar al play. Hola, ¿qué te parecen todas estas herramientas gratuitas que puedes utilizar ya mismo? Y ten en cuenta que aquí todavía no está vinculada la sincronización, así que para hacer esto clicaríamos en generar y ya en cuestión de un minuto ya se empezaría a crear nuestro vídeo y para que puedas verlo te lo dejo por aquí. ¿Qué te parecen todas estas herramientas gratuitas que puedes utilizar ya mismo? Ten en cuenta que sobre Symfony ya tengo por aquí este vídeo donde hablaba de ello en todo detalle, tanto con su capacidad de edición avanzada junto con otras funcionalidades ocultas que podemos hacer para crear avatares ilimitados desde esta herramienta, pero antes de seguir profundizando vamos a terminar con el último caso de uso, siendo este una herramienta que simplifica mucho el hecho de poder descargar e instalar cualquier modelo en nuestro ordenador. Para poder hacer esto realmente nosotros podríamos instalar de forma manual cualquier modelo que nos guste, pero una de las formas más rápidas de hacer esto sería saltar a herramientas como Pinocchio, siendo esta herramienta de aquí, que también es gratuita y lo podemos instalar tanto en Mac, Windows y Linux. Todo lo que tenemos que hacer sería instalar esta herramienta y una vez la tenemos instalada vamos a poder a golpe de un clic, como si fuera la tienda de aplicaciones de un móvil, instalar cualquier modelo de inteligencia artificial, como los modelos de One, modelos de generación de sonidos, modelos como el que hemos visto que tenían un cierto límite como la generación de imágenes en 3D, pero que al ser de código abierto siempre y cuando lo instalemos en local sería ilimitado, así como otros muchos modelos más. Sobre esta herramienta también te voy a estar dejando otro vídeo donde la vimos en detalle, ya que son muchas las IAs que podemos utilizar y esto podría parecer incontrolable. Pero ojo, no controles el viento cuando realmente puedes ajustar las velas.